Hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. En esta noche queremos hablarle acerca de el reino de Dios, acerca de algunos requisitos que nosotros necesitamos para entrar en el reino. Son cosas muy necesarias para el cristiano, tan necesarias que se hacen indispensables. Si nosotros no tenemos eso, no podemos entrar en el reino de Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, Jesucristo le dice a Nicodemo que nosotros necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesucristo le decía y él le pregunta que cómo es posible que un hombre ya siendo adulto pueda volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Jesucristo le dice que nosotros necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Y dice él que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Nicodemo le dice que cómo es eso posible. Jesucristo le dice, ¿eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Jesucristo le responde entonces, el viento sopla donde quiera y va, pero nadie sabe dónde va. De esa misma manera es como se nace de nuevo. Jesucristo dice, el que nace del cuerpo es cuerpo y el que nace del espíritu es espíritu. Ahora bien, veamos, cuando nosotros nacemos, acabados de nacer, nosotros somos un niño, el cual no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de odio, nada de eso. Pero a medida que empezamos a crecer, nosotros empezamos a tener conocimiento, el conocimiento nos lleva a empezar a tener diferencia de gusto, ya las cosas que hacen los demás nos molestan y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros vivimos en el cuerpo y estamos en el cuerpo. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu de Él entra en nosotros. Inmediatamente su Espíritu entra en nosotros. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu nacer en nosotros. Eso implica dejar de vivir en el cuerpo y empezar a vivir en el Espíritu. Si usted después de usted aceptar a Jesucristo, usted no le da un espacio a Jesucristo, si usted no le da el espacio que Él necesita para cambiar su vida, el Espíritu no va a nacer en usted, no va a crecer, no va a tener el crecimiento necesario. El Espíritu está ahí, pero no puede mandar, no puede gobernar. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía está gobernando. Es muy necesario que nosotros entendemos que si nosotros no le damos el espacio necesario al Espíritu, Él nunca va a crecer en nosotros. Si nosotros, cuando éramos del mundo, vivíamos en el mundo con todo lo que Él envuelve, entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando Él pone su Espíritu en nosotros, nosotros tenemos que recibir lo que es el plano celestial. Nosotros tenemos que aceptar lo que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos corrige, nosotros tenemos que ser obedientes y obedecer la palabra. Nosotros no hacemos nada con escuchar la palabra día a día. Nosotros no hacemos nada con vivir en la iglesia y seguir haciendo las cosas
que van en torno al mundo, en torno a la carne. Nosotros no estamos llamados a vivir en torno a la carne, nosotros estamos llamados a vivir en torno al Espíritu Santo. Es muy necesario que nosotros entendamos que el Espíritu debe de gobernar nuestra vida. Si nosotros no le permitimos al Espíritu gobernar nuestra vida, van a venir todas las vicisitudes, todos los problemas, todas las cosas van a venir porque la carne trae todos los problemas. Y si ella es la que gobierna en nosotros, entonces los problemas van a llegar a nosotros. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, nos enfocamos en que sin nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no podemos entrar, entonces nosotros le vamos a dar el permiso a Jesucristo que Él cambie nuestra vida. Las cosas que nos molestaban antes no nos van a molestar. Las cosas que nos agobiaban antes no nos van a agobiar, porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios no nos pone prueba que nosotros no podamos soportar. Y en caso de que estemos muy apurados, Él nos dará la salida para cada una de ellas. Entonces nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Es muy necesario que el pueblo de Dios entienda la necesidad que hay de vivir en el Espíritu y para el Espíritu. Si nosotros vivimos para el Espíritu, nosotros vamos a vivir anhelando ver a Jesucristo, nosotros vamos a vivir hablando de su palabra, nosotros vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios, porque vivimos para el Espíritu. Pero cuando nosotros vivimos para el cuerpo, o sea, para la carne, nosotros vamos a vivir, el trabajo de nosotros va a ser el trabajo, va a ser la fuente que nos provee la comida, el trabajo va a ser la necesidad de nosotros porque el trabajo es lo que nos da el dinero. Las enfermedades cuando lleguen nosotros nos vamos a apoyar en que si no tengo dinero me puedo morir porque no tengo con qué llegar al médico. Si llega cualquier problema y nos botan del trabajo, nos vamos a volver locos fácilmente porque no tenemos de dónde sacar el dinero. Pero cuando nosotros vivimos para el Espíritu, todo ese tipo de cosas no nos van a hacer daño, porque nuestro Padre Celestial sabe que nosotros la necesitamos y nosotros sabemos que Dios nunca falla. Pero nosotros debemos de vivir para el Espíritu, para nosotros poder tener la convicción de que esas cosas van a llegar por sí solas. Nosotros debemos de dejar que el Espíritu gobierne en nuestra vida. Si la carne es la que gobierna en nuestra vida, la fe de nosotros va a menguar, porque nosotros no podemos servirle a dos señores. Nosotros tenemos que servirle al Espíritu. De la única manera como el viejo hombre muere en nosotros es cuando nosotros le damos el mando a Dios, cuando nosotros le damos el gobierno de nuestra vida a Jesucristo. Cuando usted le da el gobierno de su vida a Jesucristo, usted se va a dar cuenta que si a usted lo botan del trabajo, usted se va a ir sin pensar nada y usted va a decir gracias te doy, Padre, porque tú tienes algo mejor para mí. Usted se va a dar cuenta que cuando llegue un problema, usted le va a decir a Dios, gracias Señor, porque tú me ayudas, Señor, porque esto pudo ser más difícil, pero tú, en tu misericordia, tú estás actuando, Señor, y yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esto. Si nosotros vivimos en el Espíritu, nada va a ser duro para nosotros, porque nosotros sabemos todo lo que puede venir. Nosotros vamos a vivir preparados para lo que venga, porque el Espíritu es exactamente eso. El Espíritu nos prepara para la batalla que nosotros tenemos que luchar contra el mundo. El Espíritu nos prepara a nosotros para la batalla que nosotros tenemos que hacerle a Satanás.
el Espíritu nos prepara a nosotros para nosotros vivir una vida en santidad. Cuando una persona venga donde nosotros buscando problemas, el Espíritu nos va a dar la salida de ese problema. Pero eso es solamente cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Una persona me dijo una vez que nosotros teníamos que rogarle a Dios que en el momento que llegue la prueba nosotros estemos en el Espíritu. Pero el Espíritu no es algo que usted se monta ahora y se desmonta ahorita. El Espíritu no es un vehículo, un transporte en el que usted viene y se monta cuando usted quiere. El Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que mantenerlo. El Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de vivir en Él. Nosotros no debemos permitirle al Espíritu Santo que salga de nosotros ni siquiera un segundo, porque en ese segundo que el Espíritu Santo sale de nosotros, en ese segundo puede venir el enemigo y entrar en nuestra vida de nuevo. Y cuando Él entre en nuestra vida de nuevo, Él no va a entrar solo, Él va a entrar con 7 demonios más, según nos dice la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos permitirle ni siquiera un segundo al Espíritu que se vaya de nosotros. ¿Cómo nosotros logramos eso? Dándole el mando exactamente al Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos el mando al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que su mente vive en torno a la palabra. Su mente va a vivir meditando lo que es la palabra de Dios. Cuando usted esté conversando con cualquier persona, usted se va a dar cuenta que después de 10 o 5 palabras que usted haga con la persona, usted va a estar hablándole algo relacionado con la Biblia. Usted va a estar hablando algo relacionado con lo que es el reino de Dios, porque usted vive en el reino de Dios y usted tiene muchas cosas para hablar del reino de Dios. Usted tiene todas las razones del mundo para usted dialogar acerca del reino. Pero si usted no vive en el Espíritu y vive en el cuerpo, en la carne, usted se va a dar cuenta que usted nunca va a poder entablar una conversación con otra persona acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted no vive en él. Usted vive en la carne, usted vive en el cuerpo. Sus conversaciones van a ser la casa que usted quiere hacer, las cosas que usted quiere hacer. No van a ser las cosas que Dios quiere hacer. Por eso es que es muy necesario para nosotros vivir en el Espíritu. De lo contrario, nosotros no podemos tener el Espíritu Santo. Y eso implica que nosotros no podemos entrar en el reino. Gloria a Dios.